mi mejor salida es quedarme en el taller. También según la época he ido conciliando ambos mundos, ¿no? Cuando trabajaba mucho en la universidad, no tenía tanto tiempo para quedarme en el taller, pero siempre encontraba, ya fuera de noche, feriados, fines de semana, el mejor programa era quedarme en el taller y siempre encontraba mi espacio para ir combinando ambas cosas. Son muchas las sorpresas cuando abrís el horno y ves que el color, el brillo, la textura salió tal cual lo habías planificado. Diría yo, algo emocionante, porque esto es una pasión, ¿no? Y cuando ves cumplidos los objetivos, realmente es tremendamente gratificante. Yo comencé, te diría, casi por casualidad. Había empezado una carrera en Filosofía y Letras que no me conformaba mucho y me invitaron a un curso vocacional que daba el maestro Fiordalici, un gran ceramista. Yo siempre digo que cuando tocas la cerámica, ese material tan sensual, no te podés despegar más. Mi objetivo era hacer escultura. O sea, romper un poco los moldes de lo que era en una época las artes menores, como estaba considerada la cerámica, o materiales nobles y no nobles. Todo eso es una época que quedó atrás y en la contemporaneidad comenzamos a ver cómo se diluían las fronteras. Sí, yo podría decir que desde chica siempre tuve no podría decir una afición, pero una predisposición a querer trabajar dentro del arte, ¿no? Era de esos niños que siempre la clase de dibujo era lo mejor que me podía pasar. Y recuerdo cuando comencé el primer año en la Escuela del Magisterio y tuve la dicha de tener al profesor Santangelo. Entonces cuando llegó el primer día y dijo vamos a la plaza a dibujar y nos sentamos en el pasto de la Plaza España, yo no podía creer, era fascinante para mí. Fueron una de las cosas que me impulsaron, ¿no?, a buscar una carrera artística. Y cuando hice ese curso en la universidad, que era un curso vocacional, también tuve profesores que me ayudaron a tomar la decisión. Por ejemplo, Hilda López Correa, que en ese entonces ella era directora de la Escuela de Cerámica y traía grandes ceramistas de Buenos Aires que cambiaron mucho el concepto de cómo se trabajaba la cerámica acá en Mendoza. Introdujeron muchas novedades. La docencia enriquece también muchísimo porque ese contacto con los chicos jóvenes que tienen una creatividad inagotable siempre te va aportando. Es decir, es un ida y vuelta. Ellos enseñan mucho, vos enseñás y todos se enriquecen, ¿no?, a medida que pasa el tiempo, y además te obligan a estar muy actualizado y a hacer siempre aportes nuevos para seguir alimentando esa creatividad. Yo trabajo principalmente con cerámica, ¿no?, con arcilla, porque cerámica se dice cuando la arcilla está ya horneada. Pero muchas veces incorporo otros materiales porque considero que necesito eso para completar el sentido de la obra. En una
En una época trabajé con materiales descartables que los resemantizaba, encontrados materiales, técnicas duchampianas, y después otro tipo de materiales como la resina poliéster, como puede ser esa bañista. Hay otros que he incorporado madera, metal, en fin, lo que considero necesario en ese momento. Siempre en la obra existe una línea conductora, pero esa línea va variando de acuerdo a las series que enfrento. A veces dibujo, a veces hago también la maqueta, y no es lo que más me gusta porque me pasa que comienzo y después por ahí tomo otros caminos. Por ahí tomo como una actitud fenomenológica, ¿no? Y sigo por los caminos que me va marcando el mismo trabajo, ¿no? Las posibilidades en eso son infinitas, infinitas. Desde el color, el brillo, la opacidad, en fin. Trabajas con diferentes materiales y todo en pos de lograr el objetivo en cuanto a lo que querés lograr con la obra, decir. Y siempre es una relación dialógica entre contenido y forma, ¿no? La cerámica tiene, la pasta tiene eso, que es muy dúctil y muy sensual. Es como que uno comienza y se enamora, no la puede dejar más. Y es riquísima en posibilidades, ¿no? El poder jugar con volúmenes, con espacios, con concavidades, convexidades, texturas, es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me atrae justamente, las tres dimensiones. Y hay situaciones, generalmente referidas a la problemática social, que me llaman la atención, me impactan, me molestan, me incomodan. Y entonces las llevo a la obra, quizás no a manera de denuncia, sino para mostrar mi cosmovisión, ¿no? Mi manera de ver el mundo. Y yo largo la obra es abierta, es inacabada, por lo tanto es como que yo en la obra le doy ciertos elementos al espectador, pero no tiene un sentido unívoco, o sea que propongo que el espectador se sume a esa tarea de seguir desentrañando sentidos, si bien toda la obra siempre tiene un costado ideológico porque, bueno, en la vida todo tiene su ideología, aunque sea en el amplio sentido de la palabra como actitud de vida. Pero esta concretamente tiene una fuerza ideológica mayor. Es la pirámide de Mayo, que está reproducida exactamente como es, pero en vez de tener la escultura de la República arriba, la he reemplazado por el ícono, digamos, del imperialismo, ¿no? El famoso ratón Mickey de los Estados Unidos. En los años 90 hice una serie que se llamó Los Personajes. Era la época del pleno liberalismo, del neoliberalismo de Menem, y de la observación de la realidad me surgían situaciones o personajes que me gustó plasmar en la obra, ¿no? Por ejemplo, tengo uno que se llama La corrupción, tengo otro que se llama El ocaso del coronel, que está referido no solo al proceso militar nuestro, sino a todos los autoritarismos. Y es una obra que le incorporé materiales, inclusive tiene diarios que son auténticos de la Segunda Guerra Mundial y algunos elementos de guerra, en fin, para completar la idea, ¿no? Tengo la serie de las gorditas o de las Juanitas, que
que tiene que ver con el romper con los estereotipos de los medios de comunicación. Romper con el estereotipo de la mujer flaca, joven, linda, con un concepto de belleza. Y lo hago a través del humor. Es una de las cosas que me gusta incorporar a la obra, el sentido del humor. Me parece que llega de una manera muy, muy diferente. Muchas veces me gusta trabajar también lo abstracto. ¿Cómo te diré? En lo abstracto está puesto el énfasis más en lo formal. La cerámica tiene eso. Hay muchos que dicen que es esotérica. Y eso se refieren a porque siempre cuando abrís la puerta del horno tenés una sorpresa. Generalmente te quedás maravillada, pero también tenés a veces sorpresas que no son tan agradables, porque es tan delicado el manejo que a lo mejor una sopleteada de más te cambia, y generalmente uno trabaja un poco en abstracto, es decir, no siempre el color que estás aplicando es lo que va a ser luego de ser sometido a alta temperatura, ¿no?